La existencia de la rueda en América siempre ha sido un tema de debate en la historia y en la arqueología del mundo. En el Ecuador he podido investigar y descubrir algunos datos curiosos, por lo menos curiosos, interesantes, de que es muy posible que sí se haya utilizado la rueda. Y entonces esto me ha llevado a la reflexión de que quizás no le damos demasiado interés a la investigación de temas como estos, porque la historia oficial o la arqueología no les interesa debatir, no les interesa avanzar en estas líneas, sino en las líneas rutinarias muchas veces de la investigación, cacharros, cositas más o menos clásicas, todo el mundo más o menos está cómodo en eso, ¿no? Aquí hay unos relatos que me parecen interesantes, curiosos por lo menos, para tomar en cuenta. Y lo voy a proceder a leer de un artículo inédito que no he podido publicar, pero aprovecho para relatarlo. Se llama así: La rueda en el antiguo Ecuador. En el Museo Arqueológico del MAC en la ciudad de Guayaquil, en noviembre del año 2012 visité la exposición de piezas arqueológicas y entre ellas encontré una rueda de piedra perfectamente circular de unos 60 centímetros de diámetro, perteneciente a la cultura manteña, 600 después de Cristo a 1532 después de Cristo. Por lo menos eso es lo que decía ahí, ¿no? La indicación, ¿no? Una prueba más de que la rueda sí era conocida en América. Otra cosa es que su uso se le haya dado, o qué uso se le haya dado, ¿no es cierto? Los arqueólogos profesionales en el estudio de objetos del pasado no le asignaron un uso claro a esta pieza. Pero rueda es aquí y en donde sea. Ahora bien, me parece que esta rueda lítica puede ser parte de un sistema de torno de alfarero ancestral, negado su uso e invención por la arqueología oficial. Sin embargo, el arqueólogo argentino Dick Edgar Ibarra Grasso ya menciona el hallazgo de un torno de alfarero de la cultura bahía, 500 a.C., en uno de sus libros más importantes que él publicó hace muchos años, ¿no? Otra posibilidad es que esta rueda de piedra fuera parte de un sistema de engranaje de molinos hidráulicos antiguos. No creo que sea un ancla como algunos creen, porque estaba en tan buena hechura, tan bien elaborado y con buen acabado, comparados con las antiguas anclas chinas, por ejemplo. En el año 2009, en la llamada Ciudad Perdida, frente a la costa de Bahía de Caracas, 5 millas adentro en el mar, una expedición arqueológica de la National Geographic rescató del mar una especie de anclas o ruedas de piedra algo deformadas por el tiempo, de más o menos como del tipo chino. No se descarta un contacto de los antiguos habitantes del Ecuador con pueblos chinos, dado el uso de balsas eficientes que les permitían viajar al otro lado del mar a nuestros habitantes de América. Yo ya planteaba la posibilidad de la existencia y uso de la rueda en América antigua en mi obra Enigmas del Ecuador, en el año 2001, que la publiqué. Y menciono lo siguiente: el explorador italiano Giordano Benzoni, en su obra La historia del Nuevo Mundo, publicada en Venecia en 1565, relata un hecho curioso. Habiendo enviado a Huayna Cápac a un capitán suyo con buen número de gente para someter esta provincia, y habiendo el capitán ordenado a los campesinos que construyesen un puente de gruesos maderos, como se hacen las balsas que atraviesan el río, y como comenzase a pasar gente con sus carruajes, dice ahí, carruajes, los enemigos rompieron el puente cortando las cuerdas y muchos se ahogaron. Esta curiosa expresión de carruajes nos hace meditar sobre la posibilidad de que en realidad en el antiguo Ecuador
y toda América sí se utilizaba la rueda. Si no, recordemos los importantes hallazgos arqueológicos en Tres Zapotes, Veracruz, México, donde se encontraron muchos animales de arcilla a manera de juguetes, pertenecientes a los siglos X al XIII, con ruedas en sus patas, dando a entender que los indígenas americanos sí conocían la aplicación y el uso de la rueda. En el Museo del Padre Carlos Crespi, en Cuenca, existían varias ruedas de metal con engranaje, museo que funcionó en la ciudad de Cuenca, como digo, y que se quemó hace muchísimos años. Otros hallazgos de ruedas de piedra pertenecen a las culturas atacames, tiaones en Esmeraldas, que menciona el arqueólogo José Alsina, y nos abre el espectro de posibilidades. Hallazgos interesantes también son los que refiere el explorador Pablo May, quien me comentó que él vio unos cilindros de piedra y los alzó. Tenían unos 50 centímetros de largo y muy pesados. Más o menos unas 50 libras aproximadamente, le calculó, con un agujero perfecto que atravesaba el cilindro. Estas piezas fueron halladas en el sector de la hacienda El Timbre, cerca de Timbiré, en Esmeraldas. El señor Luis Castro fue quien las descubre y dijo que habían 3 más, pero que por las lluvias desaparecieron. Yo sí las vi, las vi esas fotos, y también hay un video sobre eso. Estos cilindros estaban a 9 metros de profundidad en una tola. Según May, en esta zona hay muchas tolas y desde la carretera se ven 2 tolas gigantescas. En esta zona se cree habitaron las culturas prehispánicas, los atacames, los tiaones y la tolita. Este descubrimiento es interesante y se lo hizo por el año 2015. Algunos piensan que eran anclas. Yo en lo personal pienso que no. Estaban demasiado elaboradas y pulidas. El agujero del cilindro era muy estrecho y perfecto. Debió ser más para otro uso, quizás un rodillo con eje para mover o aprisionar al suelo. Realmente es un misterio para qué podrían haber tenido ese objeto y enterrado como un objeto sagrado o un objeto de valor, porque si está en una tola enterrado con muertos, entonces significa que tenía un valor especial. Y esto, dice, quizá un rodillo con eje para mover o aprisionar el suelo. A la llegada de los españoles estaban en esa zona los cayapas, Colorado. O sea, estamos pensando que los cayapas o los pueblos anteriores pudieron elaborar ese tipo de objetos. Otro dato muy importante lo aporta Pablo May y es el siguiente, esto es muy interesante. Dice, mi amigo JC, cuyo abuelo y familia tienen unas tierras en la zona de San Isidro, en Manabí, poseían una buena colección de piezas arqueológicas de la cultura Jamacuaque, y dentro de esas piezas había una de un indígena moviendo una carretilla con ruedas. Esto lo corroboraron las tías, el padre de mi amigo. Carretilla con ruedas. En la zona, esto es interesante, ¿no? O sea, imagínense usted, había una pieza arqueológica con una carretilla con ruedas como las que tenemos nosotros. Es decir, sí tenían un sentido lo que era la rueda y la usaban. Quizás no la usaban como la usaron en Europa, porque quizás eran otros tipos de terrenos y otras necesidades. Y para concluir, en la zona de La Maná, en un cerro con una tola donde sacaron muchos objetos los habitantes de la zona de San Juan, abajo existía una cueva donde habían muchas cosas, entre estos objetos algunas ruedas de piedra, piezas prehispánicas, y tenían un agujero en el medio. Se cree que se usaba como molino. Ruedas de unos 50 centímetros, eran de piedras blancas algunas, habían unas pequeñas de granito y las grandes eran lisas y algo desgastadas. Esto me lo confirmó y me lo narró el ingeniero Jaime Yagual, quien lo refirió en una conversación en el año 2004 que yo tuve con él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que si bien no existen tantas ruedas halladas, no significa que no han existido. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con los arqueólogos que no investigan? ¿No les interesa este tipo de cosas?
porque para mí cambiaría la percepción de lo que había en América, de los objetos, de la historia, ¿no? No solamente este tipo de componentes, hay muchas cosas que a veces la arqueología no toma en cuenta. Entonces da la impresión, eso es solamente una impresión mía, que la arqueología oficial trabaja para ciertos intereses, porque debería, por ejemplo, dedicarse a investigar para qué y no solo poner objetos de culto. Todo lo que no se entiende es objetos de culto. Entonces, esa no es la forma de investigar. La forma de investigar es, por ejemplo, llevar técnicos, gente que sepa de hidráulica, gente que sepa de fabricación de objetos, tanto de metal como de ingenieros, y le digan, ¿para qué pudo haber servido esto? No es simplemente un objeto de culto o un ancla. Es decir, piensan que los antiguos eran demasiado tontos o muy básicos, que no podían elaborar cosas mucho más complejas. En todo caso, este es un artículo que lo he narrado para que quede constancia de que la rueda sí era conocida en América y concretamente en nuestro país, el Ecuador.